Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren absolutamente de lo mejor. Un saludo a mi amigo Carlos Carrión, que ya está conectado, ¿cierto? Y el día de hoy vamos a ver el tema de seguridad vial. Ya vamos a hablar de seguridad activa y pasiva, de los cascos, de las chaquetas, de los guantes, etcétera. Ya, recuerden que esto es practicatest.cl y yo soy Ricardo Cornejo. Ya, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, mándenos esas dudas, esas consultas a nuestras redes, ¿cierto? Eh, y con gusto los vamos a estar atendiendo lo antes posible. ¿Ya? Entonces, empezamos. Seguridad vial. Dice, elementos de seguridad activa y pasiva protegen al conductor de la motocicleta al manejar el vehículo, como pueden ser el casco, el calzado de protección, una vestimenta adecuada. También conoceremos, ¿cierto?, las exigencias mínimas que se piden al conductor y su acompañante, cómo mejorar y cómo mejorar la visibilidad de ambos. Ya habla de conducción activa y o sea, perdón, seguridad activa y seguridad pasiva. Ya recuerden que la seguridad activa, ¿cierto? Se trata de seguridad que está hecha para poder evitar el accidente, ¿ya? Y la seguridad pasiva es seguridad que está dispuesta para evitar las lesiones producidas por el accidente, ¿ya? Esa es la diferencia entre la seguridad activa y la pasiva. Entonces, en seguridad activa tenemos los frenos ABS, tenemos todas las condiciones técnicas que puedan estar bien, ¿cierto?, en el vehículo, como por ejemplo, que los frenos funcionen perfectamente, que la dirección funcione perfectamente, tener buenos neumáticos, etcétera. Dice entonces que, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad pasiva, estamos hablando de los elementos que permiten que en caso de accidente podamos salir muy bien librados, ¿ya? Y ahí tenemos el casco, la chaqueta, ¿cierto? Las rodilleras, etcétera. Todo lo que sea protección personal, inclusive la deformidad programada que puedan tener los vehículos, ¿ya? La gracia es que cuando un vehículo choca, la deformación que sufra no sea tan, a ver, esté estudiada para que al deformarse no afecte más todavía a los ocupantes del vehículo, ¿ya? Se ve mucho en los vehículos, ¿ya? En algunas motos también, la verdad que no he estudiado ese tema en profundidad, pero sí me he dado cuenta del comportamiento de algunas motos cuando chocan, ¿cierto? Y que, por ejemplo, igual el chasis tiene la capacidad de soportar un impacto y de, entre comillas, salvar al piloto, ¿cierto? Entonces, ojo con ello, ¿ya? 4.1. Elementos de seguridad pasiva, dice. Los motociclistas sin práctica pueden verse envueltos con facilidad en situaciones riesgosas. Por ello, y en todo momento, usted siempre deberá: 1. Utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva. 2. Conducir siempre a la defensiva. 3. Tomar especial atención a lo que sucede en su entorno y asegurarse siempre de ver y ser visto en todo momento. Ya, súper importante. Asegurar siempre de ver y ser visto en todo momento. Ya, para ello también es común que se diga que es mejor que la moto se escuche a que no se escuche. ¿Por qué? Porque que se escuche alerta a las demás personas de que ahí hay una motocicleta y se puede tener mayor cuidado, mayor, ¿cómo se dice esto? Cautela para poder evitar, ¿cierto?, poder chocar o causar algún daño al motociclista. En el caso de automóviles, por ejemplo, que a veces la moto viene en el punto ciego del automóvil, el automóvil no la ve,
pero sí la escucha, ¿ya? Entonces, también es importante, aunque no es algo normado o legal que la moto se escuche, de hecho hay motos eléctricas que no suenan nada, ¿cierto? Desde un punto de vista práctico, es bueno igual que la moto se escuche un poco. Tampoco pasarse, ¿cierto?, al extremo de que suene demasiado, pero sí que el motor ronronee un poquito para que los demás se puedan enterar que nosotros estamos ahí. 4.2 dice, el casco. Dice, el casco protector es un elemento de seguridad primordial y obligatoria para el motociclista y su acompañante. Este evita las lesiones que se pueden producir en el cráneo en caso de siniestro, incluso a bajas velocidades. Para garantizar su eficacia, los cascos de seguridad deberán estar certificados, ¿ya? Para garantizar su eficacia, los cascos de seguridad deberán estar certificados. Después dice, los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante: marca, modelo, origen, talla y normas internacionales a las que se ajustan, ¿ya? En este sentido, necesitamos, ¿cierto?, saber que el casco pasó por algún tipo de certificación, como lo dice arriba, que los cascos deberían estar certificados. Esa certificación es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque existen cascos que ni siquiera son cascos, sino que más bien son juguetes. Y las personas no tienen idea muchas veces de eso, ¿ya? Un casco de verdad, ¿cierto? De que sea de moto, y eso es lo otro, que siempre debemos ocupar cascos que son para andar en moto, no cualquier casco, ¿ya? Antiguamente la gente andaba mucho con cascos de estos tipos alemanes, ¿cierto? Que son como una pelela, por decirlo así. Le llamaban pelela, por eso le digo. Que van así, ¿cierto? Y bajan un poquito y después se van para atrás. Ya, ese tipo de casco que se pone solo en la parte de arriba de la cabeza protege muy poco, ¿ya? ¿Por qué? Porque para empezar me queda toda descubierta la cara, el mentón, etc. ¿Cuál es el casco ideal? El casco ideal siempre va a ser el casco integral, ¿ya? El casco integral siempre va a ser el casco que mejor me va a proteger. ¿Por qué? Porque me protege, para empezar, toda la cara, porque tiene un protector facial grande, etc. Ya, cuando habla de que los cascos en su interior deben llevar impresa, ¿cierto? Una, bueno, no dice una estampilla, pero dice, los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante. La parte de la estampilla la agrego yo. Estaba buscando en el texto, pero en verdad la agrego yo, ¿ya? Eh, esta estampilla, por lo menos en los cascos que yo he visto, se saca, ¿cierto? Se sacan las esponjas, ¿cierto? Se sacan las esponjas de los cascos, los acolchados, y en el interior hay una estampilla blanca, más o menos de este porte, que por lo menos la mía es así, la de mi casco actual es así, ¿cierto? Más o menos de este porte. Y ahí aparecen, a veces aparece un código QR, aparece obviamente la marca, el modelo, ¿cierto? Aparece el año de fabricación, la fecha de fabricación, y también aparece, entre otras cosas, ¿cierto? Aparece las normas a las cuales se ajusta, puede traer la talla, ¿ya? Dependiendo, ¿cierto? De la etiqueta, ¿ya? Pero es muy importante saber que nuestro casco cuenta con una certificación. Hay, por ejemplo, cascos que se pueden traer por páginas de internet que se piden a China, por ejemplo, y los cascos muchas veces se ven muy parecidos, no voy a decir iguales, pero muy, muy parecidos a un casco de marca, pero en realidad protegen muy poco porque los materiales utilizados para la confección del casco obviamente no son los mismos, ¿ya?
Dame un segundo. Y ahora sí. Entonces, dice, ya, tenemos entonces, ya sabemos cómo buscar la norma. Ahora, las normas a las cuales se puede acoger o las certificaciones que puede tener el casco, normalmente son la DOT, ya, que dicen que es como la más básica, por decirlo así, dicen la DOT, la ESER y SNIL, también anda por ahí, ya. Pueden investigar, cierto, esa es la información que yo tengo, pero pueden investigar también si es que existen otro tipo de certificaciones para cascos que puedan aportarles, cierto, a la elección del mismo. Nosotros en Chile tenemos un mercado muy amplio de cascos de motocicletas. Prácticamente, yo diría que prácticamente acá se vende, yo creo que más del 90% de las marcas de cascos importantes que existen. Ya quizás, inclusive quizás más, no lo sé. A lo mejor no es así, pero lo estoy diciendo desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque todos los cascos que yo he visto en el exterior, ¿cierto? Los busco acá y están. Ya muchos, pocos, pero la marca, pero las distintas marcas se venden, ¿cierto? En el mercado nacional. ¿Ya? Y aquí, ¿cierto? Tenemos algunos tipos de cascos diferentes. Dice, independiente que no es obligatorio el casco de tipo integral, su uso es recomendable ya que son los que brindan mayor seguridad y son los únicos que protegen la cara. ¿Cuáles son los integrales? En este caso, solo el amarillo. ¿Por qué integral? Porque se une la parte del mentón con la cabeza de forma sólida, forman una sola pieza, y además de ello constan de este visor o esta mica que se apoya generosamente, ¿cierto?, sobre, eh, sobre el casco. ¿Por qué hago esta distinción? Porque este que está acá, también, ¿cierto?, la parte del mentón y la parte de arriba también forman una sola pieza. Sin embargo, ¿cierto?, no trae la mica protectora que trae este. Y además de eso, si vemos este casco que está acá, ¿cierto?, eh, trae la parte del mentón desmontable, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay? Porque si yo este lo cierro, queda muy parecido a este. Pero ¿por qué es más recomendable este que este? Si yo cierro el casco, ¿cierto? Lo que va a pasar es que cuando tengo un impacto, ¿cierto? Una caída, puedo tener la mala suerte de que justo el golpe entra por acá, por ejemplo, ¿ya? Y ahí cabe la posibilidad de que el casco termine abriéndose y dejándome desprotegida la cara. Y lo que puede pasar con aún más frecuencia, ¿cierto?, es que nuestro casco permanezca mucho tiempo abierto. Y al permanecer mucho tiempo abierto, ¿cierto?, puede ser que justo cuando me vaya a caer de la moto, el casco vaya abierto y no voy a tener tiempo para cerrarlo. Por lo tanto, también va a quedar mi cara descubierta, ¿ya? Por lo mismo, ¿cierto? Aunque existen cascos abatibles o modulares, como dice acá, de muy buena calidad, siempre lo más recomendable es que el casco que utilicen sea un casco de tipo... Ay, perdón, tengo unos bostezos terribles, discúlpenme. Sea un casco de tipo integral, ¿ya? Como el que está acá. En el caso de los de motocross, ¿cierto? Muchas veces nos van a decir que el de motocross se usa con antiparras, ¿ya? Para empezar, el casco de motocross no es un casco hecho para la calle, sino hecho para un circuito en este caso de motocross, ¿cierto? Está hecho para deporte. Y sí, tenemos muy claro, ¿cierto?, que se usa con antiparras.
Sin embargo, las antiparras no protegen lo mismo que protege este visor de acá. ¿Y por qué este casco no da el visor? Porque este casco se entiende que es para una persona que está haciendo deporte arriba de la moto. Por lo mismo, ¿cierto? Esta persona va a transpirar y producir mucha temperatura dentro del casco. Entonces, si tuviera esto que está acá, para empezar, tendría muy poca ventilación y de segundo, ¿cierto? Se empañaría mucho más la mica. En cambio, acá, si me pongo este casco y me pongo la antiparra, lo que pasa es que se puede respirar mucho mejor, ¿cierto? Y ver mucho mejor y tener mejor ventilación. Por eso existen distintos tipos de casco y hay que saber qué casco es el que me sirve, qué casco es el apropiado, ¿ya? No todos los cascos sirven para todo, no todos los cascos, de hecho la mayoría de los cascos no son para andar en la calle, ¿ya? Hay unas opciones intermedias que es un casco muy parecido a este, pero viene con la mica acá entre medio, ¿ya? Esos cascos se llaman duales, ¿ya? También ofrecen un poco más de protección por lo menos que este que está acá. Pero siempre se recomienda, los textos que yo he visto por lo menos y la información que he tenido a mi mano, siempre se ha recomendado finalmente este tipo de casco, ¿cierto? Para garantizar la mayor protección para las personas. Luego dice, toma el tiempo necesario para revisar la normativa vigente respecto de las características adicionales y uso del casco, tanto por parte del conductor como por parte del acompañante. El conductor y el acompañante siempre deben llevar, ¿cierto?, un buen casco de seguridad. Siempre, ¿ya? Siempre, ojalá, quizás no el mismo, pero sí el mismo nivel de protección. ¿Por qué? Porque tanto el acompañante como el conductor sufren o están expuestos a exactamente los mismos riesgos, ¿ya? Dice, es importante mencionar que el casco que utilice siempre debe ir bien ajustado y abrochado, ¿ya? El casco que usted use siempre debe ir bien ajustado y abrochado. Nos vamos a volver un poquito. Algo que siempre digo, bueno, perdón, algo que siempre digo es que los cascos que eh, se usan, ¿cierto?, en la vía pública, que se ven bien, no siempre son los que más protegen. Si yo estoy viendo, ¿cierto?, este casco, veo que es un casco que es muy llamativo, ¿ya? En este caso es un casco que como que asimila la armadura de máquina de guerra de Iron Man, ¿cierto? Eh, y aunque me gustaría usarlo, hablo así como personalmente, tengo que asegurarme de que este casco, además de verse bien, cumpla lo mejor posible con lo que necesito para andar en moto. Y ya a simple vista veo que lo más probable es que se vea muy poco a través de este casco. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, tiene solamente estos orificios para ver, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ya tengo un punto que probablemente esté en contra. Tendríamos que probarlo y ver cómo realmente se ve, porque nunca lo he tenido en mis manos, ni uno parecido siquiera, ¿ya? Pero es una apreciación desde mi punto de vista actual. Ahora, segundo, debo ver que realmente el casco me proteja. Y en este caso, yo veo que el casco realmente va aquí, baja aquí, ¿cierto? Y ahí va el casco para atrás y que esto fuera como una especie de máscara, de mica, de embellecedor, no sé, pero no veo que esto ofrezca una gran resistencia o una gran protección, ¿ya?
está el caso de los cascos que venden para trial, ¿cierto? Y que la gente va y los utiliza en la calle, ¿ya? Porque son un casco muy parecido a este, pero que va con una especie de máscara encima de la cara, ¿ya? Verifiquemos que realmente eso sirva, ¿ya? Y muchos de esos cascos que son para trial, en las instrucciones específicamente dice que no lo puedes usar en la calle, o que no es un casco recomendable para el uso de la calle, ¿ya? Entonces, mucho ojo para poder comprar y seleccionar un casco, ¿ya? Recuerden que la función del casco es protegernos, ¿ya? Y después vienen todas las demás, que se vea bien, que suene poco, que se le puedan poner intercomunicadores, etc. ¿Ya? Dice, al momento de seleccionar un casco, es importante revisar que éste tenga mica o visera incorporada que proteja sus ojos, buena ventilación para no empañar la mica, tamaño adecuado de modo que no le quede bien, de modo que le quede bien ajustado, pero que no le parezca desagradable y que no le lastime incluso después de viajes largos. Ahí es bien fácil la distinción, la vamos a ver más abajo, pero igual la vamos a decir ahora. El casco debe quedarme ajustado, debe quedarme apretado, ¿ya? Pero no debe doler. ¿Me puede molestar un poco? Sí, me va a molestar un poco si hay algo que me está apretando la cabeza, la cara, etc. Pero una cosa es apretado o ajustado y otra cosa es doloroso, ¿ya? Una cosa es que me apriete y otra cosa es que me duela. Tenemos que entender esa diferencia, ¿ya? Que me apriete, que me incomode, está bien, está súper bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque al principio me va a parecer un poco incómodo, pero con el uso y el tiempo va a empezar a ceder y se va a ajustar a nuestra cabeza de forma ideal, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice que, acá dice, que para escoger una talla adecuada, siga las siguientes recomendaciones. 1. Agarre las cintas de la villa con cada mano y póngase el casco. Debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo. 2. Cuando se lo coloque, vea que no apriete demasiado. Si le provoca dolor en algún lugar, debe cambiar a una talla más u otro modelo. Es favorable que la espuma frontal presione los pómulos, ya que el uso, sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia. Ya, entonces para empezar, agarra las cintas de la hebilla con cada mano, ¿ya? El casco lo vamos a tener acá y le van a colgar las dos cintas, una corta con la hebilla y una larga con la punta que va a entrar en la hebilla, ¿cierto? Después dice que con cada mano y póngase el casco afirmado, ¿cierto? Inclusive el casco se abre un poquito, muy suavemente se tira un poquito hacia afuera y se mete para aliviar la presión de cuando entra, ¿ya? Debe parecer que no entrará, o sea, si yo me lo pongo así, significa que ese casco es demasiado grande para mí. Debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo. 2. Cuando se lo coloque, vea que no apriete demasiado, que no apriete demasiado, que apriete está bien, que apriete demasiado está mal, ¿ya? Si le provoca dolor en algún lugar, debe cambiar a una talla más o otro modelo. Es decir, si te produce una puntada, si te produce dolor directamente en la cabeza, hagan esta prueba, cierren los ojos y apriétense un poco la cabeza y van a sentir una especie de dolor, ¿ya? Entonces, si te
duele la cabeza, ahí significa que el casco es muy chico y tienen que cambiar al que sigue, en medida, ¿cierto?, más grande. Pero si te aprieta y no te causa dolor, está bien. Luego, la espuma frontal puede presionar tus pómulos y es lo mejor que te queden los pómulos apretados, ¿ya? A mí, yo soy bien cachetón, entonces los cascos me aprietan harto los pómulos. Al principio, de hecho, me cuesta bastante hablar con los cascos cuando los tengo nuevos, ¿ya? Entonces dice, es favorable que la espuma frontal presione los pómulos, ya que el uso, sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia. 3, dice, si no ajusta, compruebe que no quede suelto, ¿ya? Metiendo un dedo por la parte frontal, ¿cierto? Y por la parte trasera, por acá. Si el casco está ok, ¿cierto? Meta un dedo por acá. Si el dedo entra, boom, así, sin ningún problema, sin ninguna resistencia, significa que el casco es muy grande. Pero si usted mete el dedo y el dedo entra apretadito, ¿cierto? Eso significa que el casco está bien. Si usted mete el dedo por acá atrás, ¿cierto? También significa que si está apretado por acá atrás, ¿cierto? Significa también que estamos bien. Si entra suelto o si te entran 2, 3 dedos, ¿cierto? Significa que está muy suelto y que no es la talla para ti, ¿ya? Metiendo un dedo por la parte frontal, ¿cierto? O por la parte trasera. Si ingresa con facilidad, puede que el casco sea grande y necesite cambiar con otra medida, ¿ya? Si usa lentes, póngaselos y pruébeselos con el casco puesto para saber si voy a poder usar los lentes con el casco puesto o no, ¿ya? Es muy importante, es muy importante, es muy importante eh, que sepamos que puede ser la talla del casco o puede ser la forma del casco, la que no se adapta a nuestra cabeza, ¿ya? Hay gente que tenemos estas partes más planas, ¿cierto? Hay gente que tenemos menos frente, más frente, etcétera, ¿ya? Entonces es muy importante, ¿cierto?, que entendamos que a veces el casco que nos gusta simplemente no es para nuestra cabeza. El casco que nos gusta simplemente no es para nuestra cabeza. Por lo tanto, vamos a tener que en ocasiones, ¿cierto?, desistir del modelo que nos gusta y irnos a otro tipo de modelo que sí calza mejor con nuestra cabeza. Luego dice, verifique que el casco esté bien unido a la cabeza. Con las manos mueva el casco de forma alternada tratando de mantener la vista al frente. El casco debe girar conjuntamente con la cabeza sin que se produzca un juego entre ambas. El casco al hacer esto, ¿cierto?, tiene que llevarse la cabeza con él. No que yo haga así y mi cabeza quede ahí y el casco se pueda mover hacia los lados, sino que yo muevo el casco y mi cabeza tiene que obligarse, ¿cierto?, a moverse junto con el casco. Si hay juego entre ambas, el casco es muy grande. 5 dice, amarre la hebilla y ajuste a su medida de tal forma que no le quede suelta y no le ahogue. Si no conoce la hebilla y está probando, pida ayuda para abrochar y ajustar de manera correcta. Las hebillas más comunes son dos. La micrométrica, que normalmente es como una hebilla roja, normalmente, y se le mete una punta dentada y eso va entrando clac, 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 clac y después no se puede sacar a no ser que yo apriete un botón o que tire de una cuerdita, ¿cierto?, para poder desbloquear,
¿ya? Esa es la hebilla micrométrica, ¿ya? Y después tenemos la hebilla de doble anilla. ¿Cuál es la más recomendable? Eso depende de para qué usted use la moto. Si usted usa la moto solo para ir al trabajo en la mañana y luego volver, por ejemplo, ¿cierto? Esa hebilla, lo más conveniente es que sea de doble anilla. ¿Por qué? Porque la hebilla de doble anilla es mucho más segura que la, no sé si mucho más segura, pero es más segura que la micrométrica. Ahora, ¿por qué es más segura? Porque hasta ahora es la hebilla que se utiliza en competición. Ese es el parámetro que se utiliza para decir eso, por lo menos dentro de lo que yo he escuchado. Ya recuerden que lo que yo les comento, ¿cierto? Siempre se puede perfeccionar. Ya nadie es dueño de la verdad, nadie se las sabe todas, simplemente aquí tratamos de compartir lo poquito o lo mucho que sabemos dependiendo del tema, ¿cierto? Y si hay algo que se pueda o que no estén de acuerdo, ustedes también lo pueden decir, y lo pueden comentar a través, ¿cierto?, de nuestros canales de comunicación para poder ir mejorando también cada día, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, si yo voy al trabajo solamente una vez al día, ¿cierto? Y me pongo el casco una vez al día y me lo saco una vez al día, está muy bien una hebilla de doble anilla. Pero tiene un problema, que es un poquito más atado, ¿cierto? Atado, como lo quiero decir, ponérsela y sacársela. En cambio, la micrométrica es mucho más fácil, ¿cierto? Abrochar y desabrochar. De esa forma, se puede lograr, ¿cierto?, la, la justificación, por decirlo así, de la villa micrométrica para cuando yo trabajo todo el día subiendo y bajando de la moto. Por ejemplo, cuando trabajo como delivery o qué sé yo, cualquier trabajo que sea subiendo y bajando o viajando en moto todo el día, ahí me va a convenir más la micrométrica, porque igual es segura, ¿ya? Si no, probablemente no se vendería tanto. Igual es segura, solo que se considera que la de doble anilla es más segura que esta, pero la micrométrica sigue siendo segura. De hecho, yo me caí con una vía micrométrica, arrastré la cabeza como no sé cuántos metros, unos 20 metros, yo creo que arrastré la cabeza, y la vía no se soltó, no pasó nada, funcionó súper bien, etc. ¿Ya? Entonces, eh, es importante, ¿cierto?, saber cuál elegir, ¿ya? La micrométrica, más rápida, más práctica; la doble anilla, más lenta, menos práctica, pero un poquito más segura. Después dice, bueno, dice que amarre, ¿cierto?, la hebilla y ajuste a su medida de tal forma que no le quede suelta y no le ahogue. Después dice que si no conoce la hebilla que está probando, pida ayuda para abrochar y ajustar de manera correcta. Con las correas abrochadas y ajustadas, experimente que el casco no se salga. Agarre el casco con ambas manos por la parte posterior y trate de sacarlo. Haga esto, ¿cierto? Si se sale, debe buscar otro tipo de casco, ¿ya? Ahí volvemos al tema de la forma de la cabeza. Aunque esté todo bien y todo ok, si yo tomo de acá el casco y lo tiro para adelante y me lo logro sacar, significa que ese casco no se adapta bien a mi cabeza y significa que debo cambiar a otra forma de casco, ¿ya? Recordemos que se supone que cuando llegamos a esta prueba ya, ya nos probamos, digamos, ya comprobamos que la medida estaba bien, ¿ya? Esta sería como la última prueba para poder asegurarnos de que el casco está pero perfecto para nosotros, ¿ya? Todas estas pruebas, queridos amigos, se hacen antes de comprar, ¿ya? Es por ello, cuando estábamos en pandemia era un poco más complejo por el tema de las mascarillas y esto de la respiración adentro del casco, pero ahora todo eso ya está mucho más relajado, ¿cierto? Y nos podemos probar los cascos súper
bien, y eso es lo que les recomiendo, que se prueben bien el casco antes de comprar. Hagan todas estas pruebas antes de comprar. Si van a comprar, abran, ¿cierto?, nuestro temario y revisen punto por punto lo que les estoy diciendo. Anótenlo si quieren, ¿cierto? Háganse un torpedo con las pruebas que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo para que hagan la mejor elección de casco posible. Aquí tenemos un mostrario de medidas de cabeza, ¿ya? Medidas de la cabeza en centímetros, dice. Desde 49 hasta 66 centímetros de cabeza tenemos, ¿ya? Desde 49, una cabeza así chiquitita, hasta 66, una cabeza bastante grande, ¿cierto? Ese rango de medidas da para la mayoría de cabezas que existen. Entonces es muy probable que su cabeza esté dentro de las medidas normales en las que hay casco, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces el casco que yo quiero o el color que yo quiero no está en la medida que yo soy. Ahí tengo que estar dispuesto a hacer concesiones, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tengo que estar dispuesto a cambiar la medida, cambiar el modelo, ¿cierto? O sea, no la medida, pero cambiar el modelo, cambiar la forma del casco, el color del casco, ¿cierto? Para poder acceder a la medida que realmente a mi cabeza, que realmente mi cabeza necesita, ¿ya? O que realmente a mi cabeza va a proteger. Si un casco me queda grande, es muy probable que en vez de protegerme, me juegue en contra, ¿cierto? En el momento de un accidente. Tenemos desde la triple XS hasta la triple XL, ¿ya? Entonces, desde muy, muy chica hasta muy, muy grande. Es importante, dice, que el casco posea orificios de ventilación para quitar el vaho y las vibraciones cuando se circula a mayor velocidad. Evitar colocarse cascos en mal estado, ¿ya? Un casco que tuvo un impacto debe ser eliminado aunque no se observen daños en su exterior. Asegúrese de que el casco malo sea destruido. Ahí sí. Asegúrese de que el casco sea destruido. Si tenemos un casco que está en mal estado, lo podemos usar a lo mejor para hacer una decoración, para hacer una artesanía, qué sé yo, ¿ya? Pero si el casco ya recibió un porrazo, ¿cierto? Alguien se pegó en el suelo con el casco, ese casco ya no se puede utilizar, ¿ya? Ojalá nadie lo utilizara. ¿Por qué? Porque los cascos pierden como la capacidad de absorber los impactos. Además de ello, los cascos tienen una duración óptima, ¿cierto? Estimada, igual que un neumático, ¿ya? Si bien es cierto, no está escrito eso, ¿ya? Muchas veces no está escrito cuánto duran, pero lo ideal, por ejemplo, es que un casco se ocupara dentro de los 5 años, ¿cierto? Primeros de su fabricación. Y los neumáticos, lo mismo, ¿ya? Ya, además, ¿cierto? Dice que, no, ya leímos ese, nos falta solamente la última. Dice que los cascos, ¿cierto? Deben tener áreas retroreflectantes de color blanco en su parte posterior y laterales. Eso es pregunta de prueba, ¿ya? Así que traten de recordar ese tips, ¿cierto? Que está ahí que dice que los cascos deben tener áreas retroreflectantes de color blanco, no de otro color, de color blanco, reflectantes en su parte posterior y laterales.
Luego habla, ¿cierto?, de otras exigencias para el motociclista y su acompañante. Dice, además de contar con casco, usted y su acompañante deben contar con guantes, ¿cierto?, resistentes al roce, ¿ya? Hay algunos guantes que yo encuentro muy buenos que traen unidos, ¿cierto?, estos dos dedos, ¿ya? Y a veces la gente piensa que el guante viene malo porque viene con estos dos dedos unidos, ¿ya? Eso es porque el dedo meñique solo es muy débil, es muy fácil de que se abra, muy fácil de que se quiebre. Por eso algunos guantes, no todos, traen estos dos dedos unidos de forma a propósito, por decirlo así. ¿Para qué? Para darle más firmeza a los dos dedos juntos y que sea más difícil que se puedan doblar o torcer. Entonces, súper importante, guantes resistentes al roce. Hay guantes cortos y guantes largos. Ya está por acá. Traten siempre de comprarse guantes largos, guantes que cubran este hueso de aquí. ¿Ya? Aquí hay un hueso que sobresale. Ese huesito traten de cubrirlo, ¿cierto? O que el guante los cubra. ¿Por qué? Porque cuando uno se cae, siempre se pela esa parte. ¿Ya? Y aunque quizás la peladura no es tanto, molesta harto porque ahí justo va el borde de la camisa y se demora en sanar, por lo menos a mí me pasa eso, ¿ya? Yo trabajo con camisa normalmente y aquí, ¿cierto? El borde, como el borde de la camisa es más duro que el resto de la camisa, siempre me roza justo en esa parte, ¿ya? Por eso yo nunca utilizo guantes que no me cubran ese lugar y que en ese lugar, aparte de cubrir, la protección vaya ajustada, que no sea fácil de que se corra o se abra, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Existen muy buenos guantes que se pueden traer desde China, por ejemplo, pero también hay que invertir un poquito, ¿ya? Un poquito, no son tan caros y dan un servicio bastante decente para el precio que tienen. Lo digo como tips porque la verdad que los guantes acá en el mercado nacional son bastante caros, ¿ya? De repente hay algunas opciones un poco más baratas y que igual protegen, ¿cierto? Quizás no protegen tanto como los que venden acá, o su calidad un poco inferior, pero por lo menos están un poco más accesibles, ¿ya? Dice, cuando circule a velocidades... Ah, no, me falta primero los zapatos. Dice, usar zapatos cerrados que oculte el tobillo. El tobillo es un hueso igual como este. También se raspa mucho. Por eso dice que un zapato que oculte el tobillo, ideal con material antideslizante. Y luego dice que cuando circule a velocidades mayores a 80 km por hora, debe usar ropa que cubra sus brazos y piernas. ¿Ya? Esto está hecho en base a la normativa, ¿cierto? Todos estos temarios. Sin embargo, yo les voy a pedir que siempre que se suban a la moto, se suban con ropa adecuada. No solamente cuando vayan a andar a más de 80, más de 60, más de 50, más de 100, no. Porque yo les aseguro que se caen a 30 km por hora y van a quedar todos raspados y probablemente con otro tipo de lesiones. Entonces, siempre que usted se suba a la moto, ropa adecuada. Hay algo que pasa mucho en las motos, que por ejemplo, ya, el papá tiene una moto y la hija de, no sé, 10 años, 5 años, 7 años, le dice, papá, dame una vuelta en la moto, es verano, ¿cierto? La niña anda con vestido, con falda, con short, o el niño, da lo mismo, ¿cierto? También anda con short, piernas descubiertas, el papá lo sube o la sube a dar una moto, ¿cierto? O sea, a dar una vuelta en la moto, y resulta que cuando el niño se va a bajar, pone la pierna encima del escape y se provoca una gran quemadura, ¿ya? ¿Por qué? Porque no respetamos una regla tan sencilla como que si nos vamos a subir a la moto, tenemos que equiparnos y vestirnos adecuadamente. Por lo menos con unos jeans, ¿ya? Aunque unos jeans no nos van a proteger en caso de una caída, el jeans se rompe así, en una caída, ¿ya? Pero por lo menos si tenemos las piernas cubiertas y tocamos algo caliente, no nos vamos a quemar de forma inmediata, ya vamos a tener un poquito más de tiempo de reacción, ¿ya? Entonces, eh, mucho ojo con eso, ¿ya? Y con respecto dice que a la protección ocular puede usar lentes, pero no de vidrio,
Ya existen lentes ópticos también que no son de vidrio. Traten de, si van a andar en la moto, no usar lentes de vidrio, porque obviamente si tiene un accidente, el vidrio se quiebra, les puede entrar en un ojo, etcétera. Tiene que ver con eso, ¿ya? Les mando un gran abrazo. Esto ha sido la clase del día de hoy. Les pido perdón por los detalles que puedan haber surgido, qué sé yo, que me dio un bostezo o más de un bostezo. Les pido disculpas. Ya igual se hace con el mayor amor posible esta clase. Me gusta hacer esta clase todos los días y en Práctica Test estamos muy interesados que a ustedes les vaya muy bien y que sean nuestros mejores aliados, ¿cierto? Para poder compartirlo con más gente y que más gente nos pueda ver y pueda disfrutar, ¿cierto? De nuestros servicios. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo, profe, ¿cierto? De clase C y estamos en practicatest.cl. Ya que tengan una excelente tarde. El día de hoy estamos yendo en vivo, como casi todos los días, ¿cierto? Y eso, un abrazo, cuídense mucho, que les vaya muy bien y saludos cordiales a Carlos Carrión, que ha venido a muchas de nuestras clases, ¿cierto? Y que hace el aguante hace un buen tiempo ya y que nos ha compartido, ¿cierto? Sus avances, ¿cierto? En la conducción de la motocicleta y todo eso. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Esto es practicate.cl, yo soy Ricardo Cornejo y nos vemos. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, Carlitos, cuídate, que tengas buena tarde.